canal universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este día hemos de hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar del puerperio. Este periodo que transcurre inmediatamente después del parto hasta los siguientes 45 días. Tiempo en el que las señoras que trabajan se benefician de una, le llamaremos vacación posparto. En realidad es una prestación a la que tienen derecho para cuidar y alimentar a sus hijos. Es importante hablar del tema porque cuando hablamos de la mortalidad materna, dijimos son todas las muertes de las mamás que ocurren durante la época del embarazo, durante el parto y puerperio. Por lo tanto, el puerperio no está exento de que se muera la gente y no se incluya dentro de la mortalidad materna. Para ello, hemos invitado a un distinguidísimo colega, el doctor Ronald Vargas Hidalgo. Él es un médico especialista en ginecología y obstetricia, médico de planta además del Hospital de la Mujer y profesor de la asignatura de obstetricia de la Facultad de Medicina. Por lo tanto, hemos de hablar con una autoridad con quien ve cotidianamente a señoras que cursan el puerperio, pero también ve complicaciones de esto. Entonces, con él hemos de conversar de este tema y vamos a tratar de escudriñar un poquito inclusive sobre algunos mitos que hay sobre aquello. Pero antes de entrar de lleno a la conversación, permítame simplemente referirme un minuto a algo que permanentemente nos ocupa. Y es que definitivamente, amigos, parece que la inseguridad nuevamente vuelve, pero también parece que no contribuimos mucho a que la seguridad de las personas mejore. Nos exponemos demasiado. Los jóvenes son los que más lo están haciendo. Creo que es muy importante que se converse en la casa para ver que hay zonas muy peligrosas en la ciudad de La Paz, ciertas horas que son muy peligrosas y ciertos días que también lo son. Evitemos hacer exposición de nosotros, de las personas, en estos lugares y horas, porque vamos a correr serio riesgo. Recientemente se han relatado una cantidad de infaustos sucesos que puede aumentar si es que nosotros no cambiamos o no corregimos mínimamente este estado de cosas y nuestra conducta. Hagan caso a las personas mayores. Siempre pueden aportar con ustedes porque tienen un poquito más de experiencia y pues vivieron un poco más. Dicho esto, amigos, vayámonos al sector La Facultad de Medicina Informa. Amigos, la Facultad de Medicina y el Ministerio de Salud firmaron un convenio para generar un diplomado en nutrición materno-infantil para el personal médico, especialmente que otorga el servicio del bono Juana Azurduy. Este curso va a ser un éxito porque no solamente compromete a los actores, sino fundamentalmente logrará al final darse mejor servicio a quienes lo demandan, que son las señoras precisamente que cursan embarazo. Veamos la nota, por favor. En alianza estratégica con el Ministerio de Salud, la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la OMSA impulsa el primer diplomado en nutrición materno-infantil para fortalecer competencias de los médicos del programa Bono Juana Azurduy. Pues un verdadero aporte, sobre todo para nuestra población, el poder hoy implementar un diplomado
un diplomado denominado Diplomado en Nutrición Materno-Infantil. ¿Y por qué consideramos importante? Precisamente porque sabemos que hoy por hoy el mayor problema que estamos teniendo en la salud de nuestra población es precisamente la nutrición. A veces por déficit, que es lo que enfrentamos generalmente, o también por exceso. Y en ese marco, qué importante el poder contar con recurso humano capacitado en el aspecto teórico, técnico, práctico, y que permita enfrentar y dar solución, que es lo que pretendemos, dar solución a estos problemas. Y hoy se hace una alianza muy estratégica, muy importante con el Ministerio de Salud a través del programa del bono Juana Zurduy, que precisamente va a permitir que con esta alianza estratégica podemos capacitar en este diplomado a todo el personal y de esa manera, como reitero, poder enfrentar este gran problema en salud que estamos teniendo. Muchísimas felicidades a nuestras autoridades, a nuestra señora ministra, a los gestores de este diplomado, a las autoridades que nos acompañan porque sabemos que tienen participación activa, y a ustedes particularmente, aquellos que están en el día a día empapados en la práctica de tratar de sobrellevar y en este momento, gracias al diplomado, de solucionar como son los que participan en el bono Juana Zurduy de Padilla. Doctor Javier Peñaranda, decano de Medicina, compañero al doctor Frank Chacón, el director de la unidad de posgrado. En nombre de la ministra, agradecer a los dos la presencia y el apoyo constante que van realizando al Ministerio de Salud. Creo que es importante el trabajo que se realiza el Ministerio de Salud con la universidad. Yo creo que la formación continua de nuestro personal va a garantizar una atención integral a nuestros pacientes. Es importante, ¿no? Este es el primer trabajo que vamos haciendo y vamos a seguir pidiendo a nuestra universidad madre acá, a la UNSA, para que nos vaya apoyando con diferentes posgrados para poder fortalecer la capacidad de nuestros médicos bono Juana Zurduy. Esto es un primer paso. La idea del bono, igual nuestra mesa está con esa visión, es que los médicos del bono Juana Zurduy sean gestores de calidad de salud materno-infantil, ya que como nos encontramos en todo el territorio, nuestros médicos tienen que ser preparados, capacitados para hacer un seguimiento a la atención materno-infantil. Distinguidos amigos, en esta nota ustedes observarán cómo la carrera de tecnología médica y la mención de fisioterapia de la misma carrera organizaron y llevaron adelante un muy lindo festival, el Festival Departamental del Adulto Mayor. Este evento fue realizado en predios de la facultad y hubo una participación sumamente gratificante precisamente de nuestros adultos mayores. Veamos la nota, por favor. Como parte de diversos actos que fueron programados con motivo del Día de la Persona Adulta Mayor, conmemorado en nuestro país cada 26 de agosto, merced a disposiciones legales, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica se organizó el primer Festival Departamental de Artes y Cultura del Adulto Mayor UMSA 2024, evento preparado por el Gabinete de Fisioterapia de esa carrera. Tuvo lugar en el Auditorio Ernesto Che Guevara, piso 13 de la facultad. En el mismo participó una importante cantidad de personas de la tercera edad organizadas en grupos. Presentaron una variedad de manifestaciones artísticas culturales. Se vieron momentos de mucha alegría en los que los participantes hicieron gala de sus cualidades. En la oportunidad, el decano de la facultad, doctor Javier Peñaranda Méndez, hizo una referencia histórica sobre cómo se incorporó en la institucionalidad el Día de la Persona de la Tercera Edad. Además, los aspectos que hacen a valorar y poner de relieve el aporte de este importante grupo social y la necesidad de incorporar principios y valores de respeto. También celebró y felicitó la iniciativa, asegurando que la gestión decanal que lleva adelante seguirá trabajando en diferentes actividades por la dignificación y atención de este importante grupo de nuestra sociedad. Por su parte, la directora de fisioterapia, licenciada Iris Fernández, destacó el trabajo que realiza esta unidad académica con las personas de tercera edad y el compromiso de seguir dando atención y espacios a este importante sector social. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud.
Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está en el set nuestro invitado de hoy, el doctor Ronald Vargas Hidalgo. Lo dijimos, el doctor Ronald Vargas Hidalgo es profesor titular de la Facultad de Medicina en la asignatura de obstetricia. Él es además de médico ginecólogo especialista, miembro titular del staff de médicos del Hospital de la Mujer. Por lo tanto, es una persona que cotidianamente atiende los casos que hoy vamos a conversar, que son los referidos a los del puerperio, a los del posparto, de las señoras que acuden a nuestro hospital precisamente. Antes de seguir hablando del tema, permítanme presentarles y saludar a nuestro invitado. Ronald, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, doctor Mendoza, el agradecido soy yo. Y bueno, pues para conversar de un tema muy bonito, muy importante, que a veces lo pasamos un poco de frente, digamos, pero que es muy importante como vamos a ver y esperamos que sirva pues nuestra pequeña charla para toda la comunidad que nos ve en este momento. Gracias, Ronald. Amigos, el puerperio es el periodo que se inicia inmediatamente después del parto y que tiene muchos días, como nos lo va a explicar nuestro invitado. Pero, ¿qué tiene de importancia? Que también en este periodo se pueden sumar una cantidad de muertes maternas. Dijimos en sesiones anteriores que Bolivia tiene la tasa más alta de muertes maternas del continente. Es realmente deplorable que nuestra mortalidad sea 10 veces más que el vecino chileno. ¿Y qué es una muerte materna? La muerte que ocurre en una mujer cuando está en curso de embarazo, cuando está atendiéndose un parto o cuando cursa el puerperio y se complica. Entonces, hablar de este tema, como dijo muy bien nuestro invitado, es trascendental, aunque la gente no le da mucha importancia. Entonces, Ronald, para ya entrar en tema, ¿cómo debemos entender qué es el puerperio? Gracias, doctor Mendoza, y evidentemente usted ya lo mencionó. Vamos a definir el puerperio como solamente un espacio de tiempo. Es un espacio de tiempo que continúa al parto, al alumbramiento, es decir, la salida de la placenta y sus anexos, y que tiene una característica. La característica es que hay una involución, hay una regresión de todos los órganos, anatómicamente y funcionalmente, que han desarrollado durante el embarazo y regresionan a ese estado preconcepcional, es decir, vuelven a la normalidad, excepto las mamas, que son importantes porque aún tienen que desarrollarse para la lactancia posterior al parto. Es solamente eso, es un espacio de tiempo. Correcto, pero lo importante es que los órganos, tejidos regresionan a lo anteriormente tenía la mujer antes de embarazarse. Ronald, ¿cuánto tiempo dura el puerperio? Bien, este puerperio normalmente nosotros lo clasificamos en 3 etapas, ¿no? El puerperio inmediato, que ocurre después del parto, el alumbramiento, las primeras 24 horas. A ese le llamamos puerperio inmediato. Luego tenemos el puerperio mediato, es decir, desde las 24 horas transcurridas hasta la semana. Y posteriormente tenemos el puerperio alejado, que son aproximadamente hasta los 45 días. Cada una de estas etapas tiene sus características. Cada una de estas etapas tiene sus riesgos. Como bien mencionó usted, doctor, en esta etapa todavía pueden haber complicaciones, puede haber mortalidad materna. Recordemos que en nuestro país las mujeres, ¿por qué se mueren? Por hemorragias, por infección y por complicaciones de la hipertensión. Y estos 3 factores pueden estar presentes también en el puerperio, no solamente en la etapa del embarazo. Si bien durante el embarazo puede haber mortalidad por hemorragia, causas en el primer semestre y en el segundo semestre, en el puerperio también puede haber hemorragias, puede haber infecciones
y puede haber complicaciones de la hipertensión que pueden llevar a la mortalidad materna. Correcto, amigos. Efectivamente es así. Por eso hay que cuidar este periodo tan particular, donde además la mamá empieza a tener un gran contacto con su hijo a través precisamente de los cuidados y de la lactancia materna. Ronald, todo se modifica, has dicho muy bien. Se modifican hasta los cabellos, se modifica la piel, se pone más oscura, se pigmenta, se modifica el riñón, funciona el doble, bueno, 50% más. Pero hay órganos que especialmente sufren el impacto del embarazo. Uno, por ejemplo, es el útero. Para nuestra distinguida audiencia, el útero aumenta como a 35 centímetros desde 7 que tenía. En el puerperio, de las varias cosas que controlamos, una es el útero, ¿verdad? ¿Qué se controla de él? Correcto. En el puerperio, como bien mencionaba usted, doctor, hay una regresión también, principalmente de los órganos locales, es decir, útero, el cérvix, vagina, etcétera, ¿no? Evidentemente, al final del embarazo, un útero llega a medir entre 33, 34, 35 centímetros. Y tiene que haber una involución, como habíamos indicado, una regresión. Esta regresión se da paulatinamente en el transcurso del puerperio. Se dice, por ejemplo, que en las primeras 24 horas, es decir, en el puerperio inmediato o posparto, ese útero tiene que regresionar hasta la mitad aproximadamente de lo que llegó a medir al final del embarazo. Y luego aproximadamente por día va regresionando, va involucionando 1,5 centímetros aproximadamente. Entonces lo que se controla en esta etapa del puerperio inmediato es justamente eso, ¿no? Es decir, lo que nosotros llamamos médicamente el globo de seguridad de Pinard, es decir, es una retracción sostenida, firme, dura del útero, que nos da la seguridad, doctor, y esto es lo importante, de que esa paciente no va a tener una hemorragia posparto. Mientras ese útero esté contraído, mientras ese útero esté firmemente retraído, tenemos nosotros, por eso se le llama de seguridad, tenemos la seguridad de que no va a producirse una hemorragia. Correcto. Esto es en las primeras 24 horas. En las primeras 24 que me parece sumamente importante. En estas primeras 24 horas, que casi siempre ocurren en el hospital, en la clínica, ¿qué más se controla? Por ejemplo, se controlan signos vitales. Los médicos deben interpretar el comportamiento, pero para nuestro público, ¿qué sucede con los signos vitales? Correcto. Habíamos indicado que el gran riesgo en esa etapa son las hemorragias, ¿no? Y los signos vitales nos sirven también para el control, por ejemplo, de las hemorragias, la pérdida sanguínea, la eventualidad de que se produzca un shock hipovolémico, una de esas cosas. Entonces controlamos la presión arterial, principalmente, que no disminuya en forma importante, la frecuencia cardíaca, es decir, que se mantengan dentro de valores normales o ligeramente pueden tener una variación, pero no en forma importante, que ya nos estaría indicando alguna alteración de tipo hemodinámica. Correcto. Después del parto, a las 24 horas, hay una pérdida de un material que nosotros llamamos loquios, que es un conjunto de elementos que provienen del útero y del canal, pero principalmente es sangre que proviene de este lecho donde estaba la placenta insertada. Entonces, estos loquios, ¿cómo son en las primeras 24 horas? Correcto. Los loquios, y hablando un poquito de la subdivisión que habíamos hecho del puerperio, tienen diferentes características. En estas primeras 24 horas, los loquios, que son ese conjunto de elementos que la paciente todavía elimina por vía vaginal, tienen la característica, por eso se llaman hemáticos, es decir, tienen gran cantidad de hematíes. Tienen la característica de ser rojos, justamente por la presencia de gran cantidad de glóbulos rojos. Y tienen la característica, durante todo el puerperio, nosotros decimos de que tiene un olor sui generis. Y eso nosotros controlamos muy estrictamente,
¿Por qué? Porque la alteración en este olor o la alteración en la coloración de los loquios ya nos está indicando muchas veces algún tipo de alteración. Por ejemplo, la presencia de una probable infección. Correcto. Entonces, es muy importante controlar los loquios y qué bueno que mencionaste el olor. Es un olor parecido al hipoclorito de sodio, a la lavandina, pero muy diluida. No es igual, pero es parecida. Amigos, esto se señala porque cualquier otro olor es sugerente de infección puerperal, de lo que ojalá podamos hablar también. Ronald, pero el otro tema es ¿qué otras cosas controlamos? Por ejemplo, la orina, la diuresis. ¿Alguna particularidad la paciente muestra en este primer día? Sí, normalmente la paciente, como dijimos, tiene muchos cambios y a muchos niveles, ¿no es cierto? Si bien hablábamos de los loquios, hablábamos del globo de seguridad penal, que son a nivel local, tiene otras manifestaciones también en forma general. La diuresis, por ejemplo, o también el hecho, por ejemplo, normalmente la paciente presenta un estreñimiento en esta etapa que es normal, es fisiológica. Muchas veces las pacientes se preocupan un poco por esto, pero hay que explicarles que es una cosa normal y que en el transcurso de los días lo más probable es que se vaya a normalizar. Suele orinar un poco más, ¿verdad? Correcto, suele orinar un poquito más porque no olvidemos que la paciente durante el embarazo ha acumulado líquidos normalmente en el organismo, hay una reabsorción de estos líquidos, entonces la paciente tiene que eliminar durante la diuresis. A veces es llamativo. Y también se ve, Ronald, que las señoras, no todas, pero muchas, transpiran profusamente en las primeras 24 horas. Correcto, es justamente por eso. Y bueno, como decía, tiene la paciente, la familia, que entender que la sudoración en este momento no es un problema de una probable infección, sino que es algo normal y que, repito, se va a normalizar en los siguientes días. Dos cositas más que van a dar preámbulo a nuestra siguiente pregunta. En el hospital, ¿a las señoras les dan alguna alimentación especial? No, en realidad tenemos que considerar nosotros que el embarazo es algo normal, es algo fisiológico. Y el puerperio también es algo fisiológico, no es que la paciente esté enferma, por lo tanto no necesita una dieta especial, una alimentación especial, sino la dieta que habitualmente consumía antes del embarazo o durante el embarazo. Creo que esto es muy importante, pero también a las señoras se las asea, ¿verdad? Es decir, se las asea con agua y jabón. Correcto, recordemos, esto es muy importante, se las asea incluso de forma importante en lo que es la parte genital, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evitar los posibles problemas infecciosos que puedan ocurrir. Esto lo digo a propósito, distinguidos amigos, porque frecuentemente todavía existe la creencia de que la mujer no debe tocar agua, pero ¿y con qué se asea? Y precisamente la sangre es un gran elemento de cultivo para los gérmenes. Entonces, remover aquello es muy importante y así es como hacemos en el hospital. Hemos de seguir conversando del tema. Permítanme unos segundos y volvemos. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Amigos, seguimos conversando con nuestro invitado, el profesor Ronald Vargas, y tenemos una pregunta para terminar esta primera parte. Ronald, ¿cuándo se debe mover una mujer después del parto? Hay quienes creen que debe estar un día sin moverse. Muy buena pregunta, doctor, y esto va también con lo que usted mencionaba hace un rato acerca del agua, ¿verdad? Se recomienda que la paciente se movilice lo más pronto posible. La movilización pronta de la paciente le va a ayudar en su recuperación
va a ayudar y va a evitar, por ejemplo, la presencia de trombos, la presencia de problemas pulmonares como neumonías, etc. Es decir, consideremos nuevamente lo que se mencionó, la paciente que acaba de tener su bebé no es una paciente enferma, es una paciente que ha tenido un proceso normal, que es el embarazo y el parto. Por lo tanto, se recomienda la deambulación lo más precozmente posible. Correcto. Esto querría decir que dentro de las 6-8 horas debería deambular, ¿verdad? Correcto. Excepto de las pacientes que tengan, obviamente, algunas morbilidades que le impiden. Y la última en este contexto. Las mamás, en el primer día especialmente, y más las primerizas, se quejan mucho de la carencia de leche. Dicen, hay algún líquido blanco que sale por el pecho, que no es leche, y mi bobita tiene hambre y llora. Y están muy propensas a introducir el biberón. ¿Qué debemos decirle a la gente? Bien, recordemos que todo es un proceso fisiológico, todo es un proceso normal. Evidentemente, los primeros días posparto, la paciente puede tener la presencia o va a tener la presencia de lo que se llama el calostro. El calostro es ese líquido claro, cristalino, blanquecino que tiene la paciente a través de los pezones y que la leche se va a presentar aproximadamente en el tercer a cuarto día del posparto. Es lo normal, es lo fisiológico. Por lo tanto, se recomienda no darle al bebé en esta etapa todavía, no darle en ningún momento biberón, no darle el famoso chupón, sino más bien ayudarle a que lacte, porque esa succión que produce el bebito a nivel de las mamas del pezón es la que va a producir la eyección láctea por un reflejo normal y fisiológico en la paciente. Pero recordemos que es entre el tercer y cuarto día, no es inmediato. Correcto. Yo creo que este es un muy buen tip para que las señoras no se desesperen, pero además el calostro es un buen alimento para el feto. Es rico en glucosa, en proteínas y también tiene anticuerpos, o sea, es algo que le es beneficioso. Pero las mamás a veces se quejan, Ronald, de que cuando amamantan a sus bobitas les duele el estómago, les duele el abdomen. ¿Esto es normal? Correcto. Esto es normal y es beneficioso para la paciente, porque el bebé al lactar hormonalmente está liberando una hormona que se llama oxitocina, y esta oxitocina produce contracciones en el útero, lo cual más bien ayuda a que ese útero siga retrayéndose, siga volviendo a su evolución, a su tamaño normal. Pero esto es bueno también porque así nos evita, repito nuevamente, los procesos de hemorragias. Correcto, entonces son aspectos normales. Creo que aquí la recomendación es que las mamás descarten totalmente, ojalá, la necesidad de ayudar con la lactancia con leche artificial, biberones, etc. La alimentación complementaria se va a dar recién a los 6 meses, dentro de términos normales. Pero vamos, ¿cuándo le damos de alta a una paciente que ha evolucionado normalmente? ¿A qué tiempo, quiero decir? Normalmente, doctor Mendoza, nosotros damos el alta a las 24 horas, justamente viendo la evolución de esa paciente. Recordemos que en estas primeras 24 horas, repetimos, el gran riesgo es la hemorragia. Una vez que hemos descartado ese riesgo, que hemos minimizado ese riesgo, la paciente puede ser externada a su domicilio. Y su control en una semana, 8 días más o menos del parto, ¿verdad? Correcto. Una vez que se da la alta, hemos terminado con lo que es el puerperio inmediato. Entonces entramos a la siguiente etapa, que es el puerperio mediato, que dura aproximadamente, como hemos dicho, hasta el 7º día. En ese instante es cuando nosotros tenemos que hacer el próximo control para verificar, para ver que ese puerperio mediato haya avanzado y se haya desarrollado en forma normal. Y también el médico, cuando la controla, revisa muchas cosas, pero pone énfasis, para no aburrir a la gente, en cosas muy concretas. Por ejemplo, sus signos vitales, que no haga fiebre. Y el útero, ¿no? El útero y los lóquidos que deben tener ciertas características. ¿Cuáles son, Ronald? Correcto. Si bien habíamos dicho que en el puerperio inmediato el gran riesgo era la hemorragia, en el puerperio mediato el gran riesgo es la infección.
¿no? Por eso usted mencionaba, por ejemplo, los signos vitales, la temperatura, que es un dato importante. Que no suba la temperatura más allá de los 37,5, por decirle, y que es algo absolutamente normal, por ejemplo, durante la lactancia, tercer o cuarto día. La característica de los loquios, que si bien habíamos dicho que al principio eran hemáticos por la gran cantidad de glóbulos rojos, ahora nosotros denominamos cero hemáticos, son más o menos de una coloración rosada. ¿Por qué? Por la gran presencia en esta etapa de los glóbulos blancos, ya no de los glóbulos rojos, por eso se vuelven rosados, lo cual nos indica además que el riesgo es nomás una infección. Pero debemos tomar en cuenta lo que mencionábamos hace un momento, los loquios no cambian de olor, tienen que seguir teniendo ese olor sui generis que habíamos indicado, ¿no? Caso contrario ya nos estaría avisando probablemente de un problema infeccioso. Y el útero también debe seguir involucionando y los médicos son quienes valoran toda esta situación. Pero un par de preguntitas más para que aclaremos. ¿Puede comer de todo la señora puérpera? Ya muy bien señalaste. Come o debiera comer lo que siempre fue su alimento. Pero hago énfasis porque, por ejemplo, algunas señoras me preguntan, ¿yo puedo comer un chicharroncito? Me dice, hace rato que no como. Y yo suelo decir sí. Y entonces aparece alguien muy allegado a la familia, una persona mayor, y dice, ¿cómo va a comer chancho? Esto no debiera generar controversia. Yo suelo decir, bueno, pero entonces que coma otra carnecita, ¿no? Unos 10 días o 15 que deje de comer esto, pero no es porque no pueda hacerlo, sino porque no vale la pena discutir sobre el tema. Si la señora no tiene problemas de ninguna índole en comer este tipo de carnes, no debiera generarse ningún problema al respecto. ¿Qué opinión tienes? Correcto. Nuevamente mencionemos lo que indicábamos. La paciente no ha estado enferma, no está enferma. Es algo normal, es algo fisiológico. Por lo tanto, la alimentación también debería ser normal, ¿no? Sin ningún tipo de restricciones. Evidentemente, muchas veces desconociendo esto, hacemos caso, por ejemplo, al hecho de que no toque agua, que no se duche, que no coma esto, o que más bien que coma esto porque va a tener gran cantidad de leche. Y repetimos, esto es algo normal, es algo fisiológico. Por lo tanto, no se le debería restringir ningún tipo de dieta y volver a su alimentación previa al embarazo. Ronald, dijiste algo vital, que es lo que quiero que enfaticemos. Reitero, la gente cree todavía que tocar agua puede generar lo que llaman el sobreparto, que no es otra cosa que la infección puerperal y del útero en concreto. Ni siquiera es del pulmón, puede ser una bronconeumonía, es posible también. Yo puedo comprender que esto se haya arrastrado de mucho tiempo atrás porque no había agua potable, porque se usaba agua de río o agua de pozo, a lo mejor muy contaminada, etc. Pero en este tiempo, Ronald, el aseo es vital. Y le decimos que la señora puede tomar una ducha enseguida que llega a la casa y le recomendamos que se asee genitalmente también 3 o 4 veces al día, ¿verdad? Para remover toda la sustancia hemática que esté ahí. Correcto. Estas son, lamentablemente, como usted mencionaba, todavía algunas creencias que tenemos de hace mucho tiempo, ¿no? Teníamos la famosa cuarentena, en la cual la paciente no tenía que tocar agua, no tenía que bañarse, estaba separada en un cuarto dando la lactancia, tenía una dieta especial, rica en sopas de cordero, de pollo, etc. Pero eso más bien llevaba a lo que ellos llaman, o lo que llamamos el sobreparto, es decir, los problemas infecciosos. Justamente si una paciente no se va a asear, no se va a bañar, no va a tener el cuidado de la higiene y va a tener una alimentación rica en colesterol, etcétera, la va a llevar a problemas de sobreparto. Por eso es que mencionábamos que más bien la paciente tiene que caminar en forma temprana, que tiene que comer habitualmente lo que consume siempre, que tiene que ducharse, que tiene que tener el aseo genital, que es lo ideal justamente para evitar esta famosa palabra
del sobreparto. De acuerdo. Entonces, distinguidos amigos, creo que es absolutamente claro que el aseo es importante. Y una duchita es muy saludable. Lo que también les decimos es que no puede hacer otro tipo de baños. Baño turco, baño en piscina, baño en sauna. ¿Por qué, Ronald? Sí, justamente se evitan sobre todo los baños de inmersión, ¿no? Sauna, piscina, tina. ¿Por qué? Porque anatómicamente el cuello de la paciente puérpera todavía está abierto. Y en estos baños de inmersión más bien puede propagarse algún tipo de infección intrauterina. Entonces recomienda no hacer este tipo de baños, pero sí el aseo normal, ducha, de arriba a abajo, ducha, agua y jabón. Correcto. Porque habrá que recordarle a nuestra teleaudiencia que inclusive la vagina aún no está, digamos, sus paredes pegadas, ¿no? Nosotros decimos, no es virtual, es real. Entonces el agua puede nomás penetrar hasta inclusive el interior del abdomen, a través de las trompas, etc. Y yo creo que esa es una recomendación muy válida, porque la gente se suele sentir tan bien que quiere ir a la piscina o al sauna, y es algo que hay que esperar hasta que tal vez termine el puerperio. Correcto. Ronald, después de que controlamos esto, todavía controlamos un mes, 45 días, dijiste, para darla de alta a la paciente. Pero en este tiempo los cuidados son menores y pocas cosas hacen que la paciente retorne prontamente, ¿verdad? ¿Qué se les recomienda habitualmente ya pasando los 15 o 20 días? Lo que siempre se recomienda, lo que siempre recomendamos es que la paciente vaya volviendo a su vida normal, ¿no? Esta etapa ha sido, como hemos indicado, de regresión de todos esos órganos. Aproximadamente el útero ya vuelve a su tamaño normal, a su ubicación normal previa al embarazo, aproximadamente a los 14, 15 días, por lo cual la paciente se va a sentir mucho mejor, va a dejar de sentir los dolores, los entuertos que habíamos indicado. Ese cuello de la matriz que habíamos indicado que estaba abierto se cierra, por lo tanto los procesos infecciosos también van desapareciendo. Es decir, es una etapa en la cual la paciente vuelve a su estado preconcepcional. ¿Cuándo puedo volver a reanudar mis relaciones sexuales? ¿Cuándo se aconseja que esto acontezca? Si todo evolucionó normalmente. Bien, si todo ha evolucionado normalmente, recordemos lo que acabamos de decir, siempre hay que tener cuidado con los procesos infecciosos mientras ese cuello de la matriz del útero esté abierto. Una vez que el cuello se ha cerrado, evidentemente este riesgo ha disminuido. Sin embargo, se recomienda como un método profiláctico de posibles infecciones, si la pareja desea tener relaciones sexuales, el usar el preservativo, por ejemplo. Después de 15 días, más o menos, ¿no? Exactamente. Y libremente, seguramente, pasado el mes, si no hay ninguna contraindicación. Así es. Pero junto con ello, hay un tema que la gente no sé por qué no lo toca. Amigos, si no se hace anticoncepción, prevención de un nuevo embarazo, tengan la seguridad de que si son personas normales, la mujer totalmente normal y el varón, pueden embarazarse las señoras muy pronto. Nosotros, Ronald, vemos señoras que no han tenido su periodo de retorno después de su anterior hijito y están otra vez embarazadas. Y a veces uno le pregunta, pero ¿por qué no evitó? Es que nadie me indicó, nadie me orientó. Ronald, nosotros como consejería de forma habitual les damos orientación, ¿no es cierto?, sobre anticoncepción. ¿Por qué es importante enseñarle a la gente los métodos, aunque es la pareja o la mujer la que va a optar? Pero igual debiera saber y recibir información, ¿verdad? Correcto. Y esta información la tiene que recibir la paciente en el momento que se va del alta o en todo caso en la consulta posterior. Recordemos que si una paciente está dando la lactancia exclusiva, no hay hemorragia genital todavía, está cubierta
por el MELA, ¿no? Que es un método también de planificación familiar, pero esto le va a durar 4 meses, como se lo mencionaba. Si no cumplimos estrictamente esto, evidentemente la paciente puede quedar embarazada. Y es importante porque se recomienda siempre tener un periodo intergenésico, es decir, entre embarazo y embarazo, ¿no es cierto? Y para esto usamos los métodos de planificación familiar. Normalmente si tenemos la información adecuada, tenemos que tratar de adoptar un método de planificación familiar si es que hemos llevado muy bien el método del MELA posteriormente a esto. Correcto. ¿Cuánto se estima que debe haber entre hijo e hijo? Normalmente ahora se dice por lo menos 1 año a 2 años, ¿no? Lo que se aconseja. Aunque la OPS dice 3, mejor. Pero aquí hay un tema, Ronald, y yo me apego un poco a esto último, porque 50% de las mujeres que empiezan su embarazo están anémicas. Con el embarazo, dando todos los nutrientes a su hijito, todavía desgastan más su organismo, pierden más de estos recursos e inmediatamente después empiezan a hacer mamar a sus hijos y siguen aportando con proteínas, con grasa, con todo. No tienen tiempo para recuperarse. El niño tiene 1 año y vuelven a estar embarazadas, es un drama, pues. Esta es la razón, recuerdo, por la que nuestras abuelas decían cada embarazo cuesta un diente. Era producto, además, de la pérdida del calcio, ¿no? De los huesos que se remueven precisamente ante el requerimiento, pues, del bebé de ser su propio esqueleto, su propia estructura. Entonces, yo creo que lo que hay que hacerle entender a la gente es que debe recuperarse plenamente para poder definir otra vez otro embarazo. Y no hay otra forma que no sea usando métodos de planificación familiar. Correcto. Esta etapa de recuperación total en ese aspecto de las pacientes lleva tiempo, ¿no? Pierde la mujer durante el embarazo, pierde calcio, por eso se recomienda, por ejemplo, el uso de vitaminas, ácido fólico, sulfato ferroso, y esta etapa le cuesta recuperar a la paciente en el tiempo. Por eso también se recomienda el periodo intergenésico que se ve mencionado, y para esto usamos los métodos de planificación familiar. De acuerdo. Todavía hay un tema más. Señalaste el MELA. Amigos, el MELA es un método temporal que está basado en la lactancia exclusiva de la mamá, que además debe condicionar falta de periodo y no más de 6 meses, eso dice el método. El doctor Vargas con mucha propiedad dijo, hasta 4 estamos seguros. Y eso es cierto porque hasta el 6º mes 2% pueden ovular. Entonces, nosotros queremos ofrecer cosas seguras. Ese tiempo tendrá la pareja o la mujer para tomar una decisión. Ahora, si no lo hace Ronald, ya es de voluntad y de decisión propia, ¿no? El hospital ni el médico obligan absolutamente a nadie a hacer uso de algún método. En contraste, y después le damos de alta, para que haga su vida normal, si es deportista que compita, etcétera, etcétera. Unos tips por el tiempo, Ronald. En contraste, tenemos la infección puerperal o la hemorragia, como bien dijiste. La infección, en general, afecta y puede provocar mortalidad materna cuando el parto no fue institucional, cuando fue más bien en otro lugar, el domicilio, etcétera, porque las condiciones no se han dado, a lo mejor no usan material estéril, se quedan restos, etcétera. Entonces, Ronald, ¿cómo se expresa ese sobreparto, esa infección? En estas señoras que tuvieron su parto en domicilio y que empiezan a padecer en los primeros días después del parto problemas. Esa pregunta es muy importante, porque si tomamos en cuenta el famoso sobreparto, que son las complicaciones del parto y del alumbramiento, y una de ellas es la infección. Las otras, habíamos dicho, la hemorragia y las complicaciones de la hipertensión. Pero el problema infeccioso es pues más frecuente no más en partos, por ejemplo, extrahospitalarios, extrainstitucionales. ¿Por qué? Porque el hospital tiene pues sus medidas de seguridad, sus medidas de asepsia,
y antisepsia que nos pueden garantizar que los problemas infecciosos no ocurran. Normalmente cuando ocurre, la paciente pues, empieza a sentir fiebre muy elevada, empieza a tener sudoración, diaforesis, normalmente puede haber taquicardia y localmente en el útero, por ejemplo, hay dolor, el útero se vuelve doloroso, subinvolucionado, es decir, no regresiona con las características que debería hacerlo. Hay la eliminación de esos loquios que habíamos indicado nosotros, pero con características diferentes. Son loquios de un coloración oscura, chocolatada y con un olor muy fuerte, muy penetrante. Esto ya nos está indicando la instalación de un proceso infeccioso puerperal. Que si no se lo controla va a terminar con una sepsis, es decir, va a infectar una serie de sistemas y se va a morir. Correcto. En el hospital vemos estas pacientes también y el manejo es especializado, pues, ¿no es cierto? Primero se confirma el diagnóstico y después se usa antibióticos y otros fármacos, ¿verdad? Para controlar primero el proceso infeccioso. Correcto. No olvidemos que estamos hablando que es una causa de mortalidad. Sí, sí. La infección. Entonces, la infección muchas veces se disemina, no solamente llega al útero, llega también a la cavidad abdominal, incluso puede provocar una sepsis generalizada de la paciente, lo que puede conllevar a la muerte de la paciente. Y evidentemente hay medidas, el uso de antibióticos, pero en casos avanzados incluso podemos llegar a la histerectomía de la paciente, es decir, la extracción del útero y de los anexos de la paciente con todo lo que aquello significa. Desde luego, porque una de las cosas que nosotros hacemos como especialistas es controlar y extirpar el foco infeccioso. Y cuando no se puede controlar con todo el arsenal que se tiene, pues hay que retirar el órgano porque si no, la paciente va a fallecer, efectivamente. Y muy frecuentemente es porque se han retenido restos, porque cuando hablamos un poco de alumbramiento, la gente fuerza la salida de la placenta por alguna razón no explicada y en vez de esperar normalmente unos 15 minutos, quieren que esto ocurra al minuto y ese es un gravísimo error. Ronald, pero también estas señoras se mueren de hemorragia. Efectivamente, porque habitualmente hay restos que van haciendo que la mujer pierda y la hemorragia no provoca dolor. A veces las contracciones del útero sí, y entran en un estado de shock y después fallecen. Yo he visto señoras después del parto que las ponen en una cama, en un cuero, en un lugar, las arropan y las cubren de muchas mantas y no las dejan moverse. Y están sentadas sobre la sangre. Y hemos dicho la sangre es un buen caldo de cultivo y las infectan y el resto es historia. Ronald, ya nos vamos a ir, ya se nos acabó el tiempo, pero un par de tips para la población, para la gente que nos ve, respecto de esta temática que es tan importante porque estamos cuidando a la mujer, a la mamá, al núcleo de la familia. ¿Qué se le recomendaría en referencia al embarazo, al parto, por supuesto, y al puerperio? La recomendación para una paciente embarazada, para una mujer embarazada, es desde el principio, empezar el control prenatal, desde el principio de la gestación. Haciendo un buen control prenatal se va a tener un parto adecuado y teniendo un parto adecuado se va a tener un puerperio adecuado, es decir, evitar estas complicaciones. Vale decir que la paciente, lo que recomendamos es siempre que acudan a su centro médico, acudan al hospital, acudan a su médico de confianza, pero que tengan una atención profesional durante todo el transcurso del embarazo, del parto y del puerperio. Gracias, Ronald. Amigos, creo que esta recomendación es vital. Solo de esta manera vamos a lograr disminuir, ojalá dramáticamente, importantemente, la mortalidad materna. Si mantenemos estos patrones de conducta, donde la liberalidad es extrema, donde puedes tener tu parto si quieres acá, allá o más allá, es que no estamos cuidando la salud.
y no estamos haciendo prevención, que es lo más importante. Ronald, te agradecemos mucho por tu participación y te comprometemos que una siguiente vez podamos hablar de un tema tan importante como este. Tu despedida, por favor. No, pues muchísimas gracias, doctor Mendoza. El agradecido en todo caso soy yo y espero que esta pequeña charla sirva a nuestras pacientes, a las personas embarazadas, ¿no? Y dispuesto a acudir en cualquier momento para cualquier solicitud suya. Amigos, en esta nota apreciarán ustedes cómo la medicina avanza y da pasos importantes en el tratamiento de la trombosis profunda. Trombos que se generan al interior del organismo, particularmente en los miembros inferiores, y que, de no tratarse, son susceptibles de generar migración de los mismos hasta provocar verdaderas embolias y serios accidentes vasculocerebrales. Veamos la nota. Una trombosis de vena profunda es básicamente un coágulo de sangre que ocurre en una vena en el cuerpo. Puede ser tanto en las extremidades superiores del cuerpo como en las extremidades inferiores. Son mucho más comunes en las extremidades inferiores. Los signos más comunes pues, es hinchazón, dolor. Pueden tener, el dolor puede ser como un calambre. Pues la piel se puede poner roja y caliente. Puede haber cambios de coloración de la piel. Se puede poner también azul o blanca, y eso depende de cuán severo es este coágulo. El riesgo de ignorar estos síntomas de un DVT, básicamente el coágulo, como no está tratado, puede progresar, y si progresa lo suficiente, pues puede romper y hacer una embolia pulmonar, el cual puede ser un evento fatal. Pues para el tratamiento de estos DVT iliofemorales existen técnicas mínimamente invasivas, y un catéter que yo uso muy frecuentemente se llama Angiojet, que es de la compañía Boston Scientific. Y este catéter tiene dos funciones. Uno, nos ayuda a llegar a un medicamento directamente al coágulo que se llama TPA o Tissue Plasminogen Activator, que lo que ayuda es a romper ese coágulo y disolverlo. La segunda función de este catéter nos ayuda a aspirar este coágulo y básicamente poder limpiar las venas de ese coágulo. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que los mensajes emitidos en el programa sean de vuestro interés. Quiero invitarles a disfrutar del mes de septiembre. Coincidentemente, un día fue consagrado a los adultos mayores, pero creo que definitivamente, si conservamos la salud, todos vamos a transitar por allí. Y creo que es bueno reconocer la labor que han hecho estos ciudadanos en años anteriores. Que en ningún caso alguien piense que un adulto mayor es una carga. Yo creo que debiera ser un orgullo y una felicidad para las familias contar con una persona que tiene experiencia, que ha vivido mucho y que tiene algo que contar y que decir. Revaloremos nuestros principios, revaloremos nuestra visión, pero fundamentalmente revaloremos a la familia. Que tengan un lindísimo fin de semana, cuiden a los chicos también, a los grandes. Este tiempo hay un recrudecimiento muy importante de las enfermedades no solo gripales, sino del COVID. Hay familias enteras que están siendo otra vez afectadas. Vale la pena que acudan a los centros de salud, se hagan las pruebas si corresponde y cuídense, porque definitivamente hoy más que nunca el país nos necesita a todos. Que tengan, reitero, un lindo fin de semana, que Dios los bendiga y hasta el siguiente programa. Muy buenos días.